Hola, hola gente, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar prueba de la primera derivada para funciones crecientes y decrecientes. Entonces comencemos. Y una pregunta que surge de manera natural es ¿qué puede decir la derivada de una función con respecto a la función f? O en otras palabras, ¿cómo afecta la derivada de f a la gráfica de la curva y igual a f de x? Entonces para ello vamos a recordar un concepto importante que es el de pendiente, y recordemos que dado una recta y igual a L, vamos a suponer esta recta aquí L y cuyo ángulo de inclinación es θ. Entonces la pendiente de esa recta viene siendo la tangente del ángulo de inclinación de dicha tangente. Y si el ángulo está entre 0 y pi medios, como es el caso de esa recta, entonces la pendiente es positiva. Y si el ángulo, en el caso de esta recta, vamos a suponer esta recta aquí, digamos L, aquí el ángulo es θ, si θ está entre menos pi medios y 0, entonces la pendiente es negativa. Entonces, listo. Ya habiendo recordado ese concepto de pendiente de una recta, entonces vamos a dar una definición aquí, o a recordar una definición que es el de funciones crecientes. Funciones crecientes y decrecientes al tiempo. ¿Listo? Vamos a decir que una función es creciente. Vamos a suponer que aquí tenemos la gráfica de mi curva y igual a f de x, mi eje de las x, mi eje de la y, y vamos a suponer que aquí tenemos nuestra curva y igual a f de x. Vamos a decir entonces que f es creciente si dado dos puntos x y un punto y aquí en el dominio, la imagen de x es menor que la imagen de y. Este sería f de x. Este sería f de y, aquí en el eje de la y. Entonces decimos aquí que f es creciente en y, en un intervalo y del dominio, si satisface que x, y en y, vamos a colocarlo aquí, si x, y son elementos de y, x menor que y implica f de x menor que f de y. ¿Listo? Que es el caso que vimos aquí. La función es creciente cuando ella tiende a ser, digamos, crecer hacia arriba. Y vamos a decir que ella es decreciente. Es análogo, es decreciente en y si satisface lo contrario, es decir, que si x es menor que y, implica que f de y es menor que f de x. Un ejemplo aquí de una función decreciente sería aquí esta función, que es la que vamos a... Esta función es decreciente. Aquí estaría x, este es mi eje de las y, mi eje de las x, y aquí estaría mi valor de x y aquí estaría mi valor de y. Esta sería la imagen de x y esta sería la respectiva imagen de y. ¿Listo? A ver, hay unos textos que pues, hacen a veces corresponder aquí un menor o igual, pero bueno, no entraremos en esa discusión. Puede ser menor estricto, como hemos mostrado aquí. El criterio que traemos el día de hoy es el siguiente, y dice lo siguiente. Dice que dada una función aquí, vamos a suponer que la función es creciente aquí y decreciente acá, como vemos en la figura. Vamos a trazarla nuevamente mejor y vamos a pasarla en rojo aquí, y vemos entonces que la función es creciente en un intervalo. Trazo aquí la recta tangente. En este punto la recta tangente es así, en este punto la recta tangente es así, aquí también, y aquí la recta tangente es horizontal.
vemos que en este intervalito, de aquí hasta este punto, x sub 0, en este intervalo y las rectas tangentes, que son las derivadas, son positivas. Aquí en ese puntico x0 es 0, aquí empieza a ser negativa la pendiente, la recta tangente, o la pendiente de la recta tangente, perdón. Aquí también negativa, 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 aquí es 0, después positiva, 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 positiva. Entonces el criterio de la primera derivada es el siguiente, dice que f es creciente en i, en un intervalo i, si y solo si, la derivada de f, si existe, es positiva en i, es decir, para todo x en i. Y f es decreciente en un intervalo j, si y solo si, aquí me equivoqué, si y solo si f' es negativa para todo x en i. Vamos a ver un ejemplo donde apliquemos ese. Este es nuestro eje de la y, aquí nuestro eje de las x. Entonces, si nos fijamos aquí en este intervalito, j, ella es creciente, y aquí en este intervalito e, la función es decreciente. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y me dice lo siguiente: encuentre los puntos, los intervalos donde la función f es creciente y decreciente. Entonces, solución. Según nuestro criterio debemos encontrar los intervalos donde la primera derivada es positiva y es negativa respectivamente. Entonces encontramos f' de x, que por la regla de la potencia sería 3x al cuadrado, y aquí derivo 3x, quedaría 3. Y esto es lo mismo que 3 por x al cuadrado menos 1 mayor que 0. Necesito resolver esa inecuación para saber para qué puntos x la derivada es positiva. Esto me implica, pasando el 3 a dividir, x al cuadrado menos 1 positivo. Y de aquí me implica, aquí aplico caso de factorización, diferencia de cuadrados, x más 1 por x menos 1 mayor que 0. Y el producto de los números a y b es positivo cuando ambos son positivos. Queda a positivo y b positivo, es decir, x más 1 positivo y x menos 1 positivo. De donde obtengo x mayor que menos 1 y x mayor que 1. Entonces ahora aplico la regla del cementerio. Aquí estaría la recta de x más 1 y es positivo cuando x es mayor que menos 1 según esta parte. Entonces menos 1, aquí está 0, y es positivo hacia la derecha de menos 1 y negativo hacia la izquierda. Ahora con la otra recta, con x menos 1, aquí está menos 1, 0 y 1. Es positivo hacia la derecha de 1 según esta parte, según lo que vimos allí anteriormente. Entonces quedamos positivo, 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 y hacia la izquierda negativo, 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 negativo. Y la del producto, x más 1 por x menos 1, quedaría de la siguiente manera. Paso una línea aquí para no confundirme y otra acá. Aquí estaría menos 1 y 1, aquí estaría 0, y nos quedaría entonces menos por menos da más, queda más por menos da menos, más por más da más. Y listo, allí obtuve los intervalos donde la derivada es positiva, como vimos anteriormente. Y entonces aquí obtenemos los intervalos, solución. Vemos que f es creciente en el intervalo donde la derivada es positiva, es decir, de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta infinito. Entonces f crece en menos infinito hasta menos 1 unido con 1 infinito. Y f decrece, aquí f decrece en el intervalo donde ya es negativa, quedaría en el intervalo menos 1 a 1. Los puntos donde la derivada es 0
f' de x es 0 en los puntos x igual menos 1 y x igual 1, como muestra aquí esta parte. Estos puntos donde vale la igualdad, esos puntos son llamados puntos críticos. Entonces, si solo si x vale 1 o menos 1, estos puntos son llamados puntos críticos y los vamos a usar en la siguiente clase. Vamos a ver que en realidad son puntos especiales. Vamos a dar otro ejemplo. Ejemplo 2. Y dice lo siguiente. Vamos a determinar los intervalos donde crece y decrece la función f, que vamos a dar a continuación. La función es f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5. Vamos a determinar dónde esa función es creciente y decreciente a la vez. Esto aquí es un 4. Vamos a borrar aquí menos 4. Entonces debemos encontrar los intervalos donde f es positiva, f' es positiva y negativa. Encontramos la derivada, f' de x, quedaría por la regla de la potencia 12x a la 3 menos 12x a la 2 menos 24x, y la derivada de una constante 0. Aplico factorización, aquí factor común, 12 y la x, y aquí queda x al cuadrado menos x, y aquí menos 2. Y aquí puedo aplicar nuevamente casos de factorización, números que multiplicados, aquí queda x, números que multiplicados me den menos 2 y sumados menos 1, son menos 1, menos 2 y más 1. Y eso sería mayor que 0. Como el 2 es positivo, puedo pasarlo a dividir a la otra expresión, al otro lado de la expresión, y no cambia la desigualdad. Y 0 entre 12 queda 0 y me quedaría x por x menos 12 por x más 1 positivo. Nuevamente aplico la regla del cementerio. El producto de tres números A, B, C. El producto de tres números A, B, C es positivo si todos son positivos. Entonces queda x positivo, x menos 2 positivo y x más 1 positivo. Aquí quedaría x positivo, bien. Aquí quedaría x mayor que 2, bien. Y aquí queda x mayor que menos 1. Listo. Nuevamente grafico las rectas, la de x menos 2, la de x más 1 y la del producto, que es la de x por x menos 2 por x más 1. X es positivo si x es mayor que 0. Más. Aquí queda menos. X menos 2 es positivo si x es mayor que 2. Aquí queda 0. Aquí está el 2. Más. X menos. Y x más 1 es positivo si x es mayor que menos 1. Aquí estaría menos 1, 0 y 2. Entonces queda positivo. Y aquí negativo. Y el producto, entonces paso las líneas de referencia, que son las de 0, las de menos 1 y las de 2. Y nos quedaría entonces, nos queda menos por menos, queda menos por menos más, por menos, queda menos. Este valor aquí es menos 1. Aquí es menos por menos, más por más, menos. Perdón, menos por menos, más por más. El valor aquí es 0. Aquí más por menos, menos, queda menos. Aquí más por más, da más. Y vemos entonces que f es creciente en el intervalo donde la derivada es positiva. Entonces queda el intervalo menos 1, 0, unido con el intervalo 2, infinito. Y f
decrece en el intervalo de menos infinito a menos 1 unido con 0, 1. Y los puntos críticos son x igual a menos 1, que es donde la derivada cambia de signo, que sería este aquí menos 1, el 0 y el 2. Fíjense que aquí la derivada cambia de negativa a positiva, y aquí cambia de positiva a negativa, y aquí cambia de negativa a positiva. X son igual a menos 1, el 0 y el 2. Esos puntos son interesantes, como había dicho, y vamos a estudiarlos en la próxima clase. Un ejercicio para que ustedes lo estudien. El ejercicio es determinar los intervalos donde crece y decrece la función f de x igual a 2x al cubo más 3x a la 2 menos 36x. Eso es todo. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Chao, chao.